9 de la mañana, 17 minutos. Es momento de entablar un nuevo diálogo, establecerlo con Óscar López Goldaracena. ¿Cuántas veces escuchamos la ignorancia de la ley no sirve de excusa, motivado por esa desazón de muchas personas y ante algunos casos en particular? El reconocido abogado que nos acompaña hoy aquí en Arriba Gente ha decidido publicar este libro que están viendo aquí, Diccionario Jurídico Popular. Queremos conocer los detalles y sobre todo a quién está enfocado, para qué. ¿Cuál es ese objetivo que se persigue, Óscar? Buenos días. Buenos días, un placer. Un saludo a toda la audiencia. Hoy no hablamos de casos en particulares, no lo traemos como abogado especialista en determinado asunto, sino para explicar un poco más qué es lo que ha pasado a lo largo de los años y por qué era necesario tener esta edición. Se trata de acercar el derecho a la gente. Hace más de 20 años se me plantearon algunos desafíos y algunos temas profesionales que me hicieron dar cuenta de que ese principio, la ignorancia de la ley, no sirve de excusa. O sea, ese principio que establece que la ley se presume conocida por todos, como forma de articular la convivencia social, es en realidad, como lo dice el prologuista, el doctor Carlos de Cores en el libro, es un mito. No es así. Como abogado, ¿cómo le explicas al cliente, a la gente, al patrocinado, que está en el convencimiento de que no realizó ningún acto que le generara responsabilidad, que la ignorancia de la norma no le servía de excusa? Y allí fue que hace más de 20 años comencé a armar una especie de puzzle. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida vivida, ya transitamos cerca de los 40 años de ejercicio de la profesión, creo que llegaba el momento en darlo a conocer. ¿Y por qué Diccionario Jurídico Popular? Porque trata de estar escrito en términos que cualquier persona pueda entender, no solo las palabras técnicas, sino los conceptos. Y está ordenado alfabéticamente. Alfabéticamente. ¿No? Con cada uno de los conceptos y la explicación empieza por a la orden. Por ejemplo, y termina, la última palabra es yacimiento, me dirán, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver con el derecho. ¿Qué es el derecho? Porque ahí es donde tenemos que... el derecho en realidad es la regla que nos dimos como sociedad para poder convivir, pero la regla que es obligatoria, que si no se cumple, cuando ordena cumplir, se puede hacer cumplir por la fuerza. Ahora, Óscar, pero ¿qué era a lo que se enfrentaba usted? Más allá de, bueno, el desconocer, ¿le pasaba tal vez de clientes con los que trabajó, personas en situaciones totalmente vulneradas o vulnerables, no entendían lo que se les estaba diciendo en una audiencia? No, pero pensemos en eso. Situaciones más de la vida, todavía. situaciones de la vida mucho más sencillo. La ley nos regula lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que debemos hacer. Los y hay derechos conceptos, que tenemos. los derechos y cómo se cierra un contrato, los términos. Vamos a poner un ejemplo para que el televidente pueda... ¿Vieron la palabra mora automática? Está en casi todos los contratos. Yo le preguntaría, ¿ustedes saben lo que quiere decir mora automática? Quiere decir que el mero incumplimiento, si llega al día de vencimiento de una obligación, si no se paga y se paga las 24 horas siguientes, ya se incurre en responsabilidad, se puede generar una multa, puede movilizar al que tiene derecho a exigir la prestación, ejecutarla. Y la gente, los conceptos jurídicos, que son los que regulan nuestra vida en sociedad, no los conoce. Cuando hablamos en lenguaje técnico médico, en lenguaje técnico arquitectónico, geológico, lo manejan los especialistas. En materia de la ciencia jurídica, los conceptos del derecho no pueden seguir reservados al mundo de los abogados, de los jueces, de los gobernantes. Tienen que acercarse a la gente. Porque es nuestra norma de convivencia obligatoria. Fíjense de que hoy las reglas de un partido de fútbol, por ejemplo, vamos a poner algo muy sencillo. Estamos en el Mundial. Se presumen conocidas por todos, más o menos todos sabemos algunas cosas, pero cuando hay una jugada como el otro día, la jugada de Josema, por ejemplo, lo del penal contra Uruguay. Que después la FIFA dijo que no era penal. Pero todos habremos visto especialistas y periodistas deportivos que entre ellos mismos no estaban muy de acuerdo. ¿Qué dice el reglamento? ¿Cuál es la norma? Una norma regula obligatoriamente las reglas, la forma de convivir en sociedad. El derecho es nuestra norma de convivencia. Y la deberíamos conocer lo más profundamente posible todos
desde el comienzo, porque vivimos con eso. ¿Este diccionario jurídico popular debería ser una guía que debería estar en todos los hogares prácticamente? Mira, aquí me tocas otro tema. Se lo pregunto, no, más allá que lo escribió usted, ¿no? Pero digo, yo por ejemplo hago así y digo, bueno, ahora quiero saber qué es caja. Caja, me parece algo básico, pero bueno, claro, ¿qué es caja? ¿Qué es la caja? Sí, para el derecho, para la convivencia. Tú sabes de que yo siempre fui de la idea muy utópica de que en cada casa debería existir una biblioteca. Incluso en algún momento dimos alguna conferencia, una biblioteca en cada casa. Tener un libro a disposición en la casa, tener libros, poder hojearlos, guardarlos, tomarlos. Y el diccionario jurídico popular está escrito con esa finalidad. ¿Por qué? Porque no se trata de un libro para leer de la primera palabra a la última, de golpe. Ojalá que se pueda hacer, que alguien lo pueda hacer, pero tú tienes, por ejemplo, quieres mirar la palabra tenencia responsable de animales, por ejemplo, frente a casos. A ver, ¿está en el diccionario? Sí, está en el diccionario. Pero a su vez, luego que se da la explicación en términos entendibles, al final de cada explicación, de cada definición, está anexada o está atada, está vinculada a otras palabras que sugiero ver, otros conceptos que sugiero ver. Cuestión de ir yendo de un lugar a otro, para que la persona que tiene interés en un concepto, en una palabra técnica, porque no solamente son palabras, eso es importante, ¿verdad? Pueda ir jugando, ir de un lugar a otro. En el mundo de la regla obligatoria de convivencia, insisto con esto, porque ese mito que la ley se presume conocida, es un mito. ¿Qué quiere decir que es un mito? Que partimos de una base, pero no es cierto. Vayamos a un ejemplo de estos días, por ejemplo. La conferencia de prensa que brindó el jefe de policía de San José luego de los conocidos hechos con ese maltrato animal. ¿Qué dijo él en esa conferencia? El maltrato animal no es un delito. No es un delito. ¿Está bien? ¿No está bien? Del punto de vista técnico está bien. Está bien. Está bien. Incluso, mira, tenemos una entrada en el diccionario, hay una entrada en el diccionario, tenencia responsable de animales. Hay conductas que están prohibidas, que no necesariamente son delito. Para que exista un delito tiene que haber una ley que diga tal conducta es un delito y es penado con prisión o de determinada manera. Pero en este caso la tenencia, el maltrato animal está prohibido. Se establecen una serie de sanciones económicas, pero en sí mismo no es delito. Porque lo explicamos incluso desde el punto de vista jurídico para nuestro derecho. No hay una ley todavía. No, es que el animal es, desde el punto de vista jurídico, una cosa. No tiene derechos. Claro, no es un sujeto de derecho. No es sujeto de derecho. Al no ser sujeto de derecho, es decir, se considera que el maltrato animal no es delito, pero en algunas circunstancias sí puede ser delito. Acá no estamos. Por ejemplo, si una persona daña intencionalmente, le hace daño intencionalmente a un animal de otra persona, podría estar cometiendo delito de daño. No de maltrato animal. No de maltrato animal. Si es una cosa y una persona destruye una cosa a un bien, a una cosa de otra persona. El derecho además, ¿sabe lo que tiene? Es inabarcable. Ni siquiera el abogado que se presuma de conocer todo el derecho es inabarcable. Entonces, humildemente lo que pretendíamos y lo que pretendemos con el Diccionario Jurídico Popular es contribuir a destruir ese mito o acercar el derecho a la gente. Para que seamos conscientes que la ley se presume conocida por todos, pero no es conocida por todos. Vamos al caso, por ejemplo, de la penitenciaría. ¿Cuántas veces escuchamos tantos años de penitenciaría? ¿Es lo mismo que prisión? ¿No es lo mismo? Desde el punto de vista jurídico no es lo mismo. Podríamos mirarlo. ¿Qué sucede? Es un concepto de pena. Por encima de determinados meses, por encima de 24 meses de prisión, ya no se habla de prisión, sino se habla de penitenciaría como concepto técnico, ¿no? La pena de privación de libertad. ¿Pero sí se puede aplicar la palabra prisión para los otros casos, más de 2 años? Está definida además la palabra prisión, como está definida la palabra cárcel. Desde el punto de vista técnico, las penas, puede haber penas de prisión, puede haber penas de penitenciaría. Tienen connotaciones técnicas diferentes. Incluso hasta establecimientos teóricamente diferentes. Por eso sugiero jugar con eso, es diferente. No, es que sería una charla que podría durar horas, ¿no? Habeas corpus, ¿cuántas veces escuchamos hablar del habeas corpus? Seguramente mucha gente no sabe lo que es. ¿Qué quiere decir habeas corpus? Que se presenta el cuerpo. En realidad es eso.
Una persona que no se sabe dónde está, se prevé una acción muy rápida de amparo para que inmediatamente esa persona se sepa dónde está, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense de que un abogado a lo largo de sus años se ha enfrentado con muchísimos temas, sobre todo en el ejercicio liberal de la profesión como lo hicimos, o sea, prácticamente en todas las áreas de 40 años. Una de las enseñanzas que me dejó el ejercicio de la abogacía es que no puede ser un conocimiento que esté guardado en las bibliotecas de los especialistas. Y me parece muy interesante, Oscar, apropiar del derecho. Sobre todo porque ¿cuántos delitos se podrían evitar por desconocimiento? No solamente... Si tuviéramos claras un montón de cosas, ¿de qué manera se podrían solucionar de otra forma? Los conflictos sociales. Mira, muchas veces aquí... Obviamente están llegando muchísimas consultas por interno, ¿no? Nos estamos cambiando, pero mira qué interesante el punto al que vas. No solo de delitos. Cuando la persona va al médico, ¿cuándo va al médico? Cuando uno va al médico. Ahora tenemos incorporado culturalmente la medicina preventiva, ¿correcto? O sea, sí. En la abogacía, ¿existe la abogacía preventiva? O sea, ¿cuándo se consulta al abogado? Cuando hay un problema legal o hay una situación conflictiva. Cuando hay riesgo de un tema penal, a una persona le hacen una denuncia, o en materia civil, contratos familiares, sucesiones, cuando hay problemas que vamos a consultar al abogado. No hay costumbre de una abogacía preventiva. ¿Sabe la cantidad de conflictos sociales que evitaríamos y problemas patrimoniales en relaciones de familia si se consultara antes? El ejemplo que yo le ponía recién de la mora automática. Y es uno de los casos que incluso en aquel momento, hace más de 20 años, me surgió. Las ventas de inmuebles, de solares, por ejemplo, en cuotas. Todos habremos visto la venta con boletos de reserva. La persona cree que es propietaria y de repente no lo es. No hay una consulta muchas veces previa antes de firmar un contrato. Claro. Antes de resolver dar pasos en la vida que involucren manejo de bienes, relaciones familiares. Oscar, una de las consultas que llega es, ¿qué es la reiteración real? Que tantas veces nosotros expresamos y damos por sentado que todo el mundo tiene que saberlo y no es. No, pero no, podemos leerlo, pero la reiteración real es cuando una misma conducta, hay veces hay conductas delictivas, acá estamos hablando concretamente de delitos, ¿verdad? Cuando la misma conducta delictiva se va repitiendo o se cometen varios delitos juntos en un mismo íter, se le dice, en una misma conducta. La reiteración tiene un índice donde se puede buscar cualquier palabra o concepto. Ya les reitero, no es... Buscándolo alfabéticamente. Tenemos que buscar alfabéticamente, no sé ni siquiera cuántas reiteración real, acá, dice... Sucede si la persona se le juzga por haber cometido 2 o más delitos en el país o fuera de él, no excediendo el número de 3. O sea, que es entre 2 y 3, eso es reiteración real. Reiteración real. Después del tercero, ¿qué pasa? Bueno, sigue habiendo, fíjense de que sigue se le castigará por la pena del delito mayor aumentada hasta la mitad por el número y la gravedad de los otros delitos. Sin embargo, si los delitos se hubiesen cometido en el término de 5 años, desde el primero el aumento de la pena puede llegar a las 2/3 partes. Genera de que muchas veces... Y me gusta porque hay ejemplos. Hay ejemplos, sí, hay ejemplos. Eso siempre es importante. No le digo en todas las entradas, pero en muchos casos para que se trate de entender... pongo el ejemplo así los televidentes terminan... Se trate de entender el concepto, ¿no? El otro día con el tema del suicidio lamentable de esta persona que atropelló de los animales en San José, se me preguntaba, ¿es delito el suicidio? Hay una entrada sobre el suicidio. Por ejemplo, el suicidio en sí mismo no es delito, pero es delito la instigación al suicidio, hacer que otro se suicide. ¿Eso sería un homicidio? No, ¿Se puede calificar de homicidio? Se puede homicidio, sí, se puede tipificar como homicidio. Muchas veces, incluso hay un tipo de homicidio vinculado al suicidio que puede no castigarse, que es el homicidio piadoso, o se le llama homicidio piadoso. Cuando frente a reiteradas súplicas de la víctima, una persona es una especie de eutanasia, digámoslo así. Es decir, lo que quiero ejemplificar con esto, hay cantidad de palabras que no necesariamente son conceptos jurídicos, como el que usted ponía de reiteración real, o de concurrencia, o de mora automática, sino palabras
Por ejemplo, el régimen de aborto, el régimen de la tenencia de marihuana, el régimen el hallazgo, por ejemplo. Hay un régimen jurídico sobre el hallazgo. Si tú encuentras algo en la calle, siempre está la mitología. La crees, ya lo encontré en la calle, es mío. Claro. El que lo encontró, no es así. El régimen, hasta se puede cometer un delito. Claro. Hasta se puede llegar a cometer un delito. Entonces yo creo... Te apropiaste de algo que no era tuyo. Hay todo un procedimiento, hay que denunciarlo al juez. O sea, es más, uno ha tenido a lo largo de 40 años de ejercicio algunos de esos casos que son muy particulares. Por suerte siempre devuelvo todo lo que encuentro. Óscar, muchísimas gracias. No, es yo les agradezco a ustedes. Tener esta publicación. Le pido a la audiencia. Está hoy en todas las librerías. Bien. Lo está distribuyendo la distribuidora Guzzi, que es la principal distribuidora de libros del Uruguay. Y ojalá que pueda hacer una pequeña contribución a la cultura, ¿no? Que parte de nuestra identidad. A ver, hoy, y lo pensaba mientras charlábamos, hoy por hoy el celular nos da, a ver, la facilidad de acceder. Pero yo recuerdo en mi época de estudiante, cuando no existían los teléfonos inteligentes y las computadoras estaban incipientes con internet, que había cuando tenías una duda ir a buscar el diccionario si se escribía así o asá. O si tenías una duda conceptual, si era ahí. Ojalá que pueda existir, como decíamos hoy, una biblioteca en cada casa, no solo de este tipo de diccionarios, sino que acostumbrarnos a leer, tener el libro a mano, tocarlo, olerlo, comprenderlo. Mire, de acá lo que se trata es aprender el derecho, para aprender con la H en el medio, ¿no? Aprender el derecho. Vamos a aprender nuestra norma de convivencia obligatoria, vamos a apropiarnos, vamos a empoderarnos, aprender y aprender, exactamente. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Felicitaciones y están todos más que invitados a acceder a esta publicación, este diccionario jurídico popular, que tantos consejos que parecen por momentos básicos, como causa, como un montón de cuestiones que recién repasábamos, que es importante tener en cuenta. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el abogado Óscar López Goldaracena. Tras esta publicación que está accesible, pueden acceder en todo el país. Hacemos una brevísima pausa y seguimos repasando otros temas aquí en Arriba Gente.